Le damos una vez más la bienvenida al señor ministro de Obras Públicas para que informe sobre el pedido que ha hecho esta comisión por parte de algunos compañeros asambleístas de la situación vial que está atravesando nuestras provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos los asambleístas y a todas las autoridades presentes, a los compañeros ministros. Con mucho gusto voy a hacer primero una pequeña introducción sobre el tema de la E45, del sector de la ex cascada San Rafael, para luego dar una presentación un poquito más técnica, ¿no? El 22 de febrero colapsa la cascada San Rafael, el 2 de febrero. Y eso provoca un efecto de erosión regresiva alrededor de 2.5 kilómetros aguas arriba del río Coca. Al margen derecho del río Coca, pues comienza a socavarse el río, comienza a socavarse el talud y esto genera pues la rotura tanto de los oleoductos del OCP y también del otro poliducto. A medida que va avanzando el tiempo, este proceso de erosión regresiva comienza a acercar pues más a la vía, comienza a acercarse más a la vía, y esto pues obviamente supone un riesgo para la conectividad que existe en la E45. Esto aquí, para ubicarnos, está en la provincia de Napo, en el cantón El Chaco, en el tramo de red vial desde la Y de Baeza a Lago Agrio. El corredor es la E45, la troncal conocida como la troncal amazónica, en la abscisa 68. Ahí es donde se ubica justamente los daños que estamos nosotros, o los puntos en donde son susceptibles de tener un riesgo de que la vía colapse. El sector es el Reventador, aguas arriba del ex cascada San Rafael, y esta afectación comienza más o menos el 9 de mayo, comenzamos a ver ya los resultados de la erosión regresiva. Ante esta situación nosotros estamos actuando con tres alternativas que hemos identificado, tres variantes que son obviamente pues en torno a una emergencia que estamos declarándola el día de hoy, después de haber recibido todos los informes, después de haber recibido toda la documentación respectiva para poder generar esta situación de emergencia y poder generar las contrataciones de acuerdo a este régimen que nos permite hacerla más ágilmente con el ánimo de evitar cualquier ruptura de comunicación o de conectividad. Entonces se plantean dos variantes definitivas y una variante provisional. Esta variante provisional será simplemente un camino piloto, se va a abrir trocha para que no, en el caso de que la erosión se acelere demasiado, nosotros tenemos previsto que en un mes y medio la erosión tenga un efecto sobre el punto que estamos proyectando. Entonces nosotros tenemos que tener una vía rápida de acceso que no tiene más de 300 kilómetros, perdón, de 300 metros, la cual pues será abierta con las maquinarias de las empresas que están trabajando justamente las emergencias que tenemos en el Napo. Entonces, esta es la primera ruta, ya tenemos las maquinarias en el sitio, ya llegaron ayer a justamente este punto, en el cual, pues como se ve en el trazado de puntos negros, se va a abrir esa trocha y va a quedar ese camino de manera temporal. Mientras tanto, haremos la contratación ya de una vía definitiva, que es con el trazado que estamos demostrando, que es un trazado un poco más adentro y pegándose al talud, para justamente quedar más alejados de cualquier tipo de situación que se pueda presentar en el margen derecho del río Coca. Esa sería la variante definitiva, que tiene aproximadamente 1 kilómetro y que ha sido diseñada con el ánimo de que no tenga pendientes muy pronunciadas y que tenga pues una conexión o un manejo sencillo. Perdón. La segunda variante... Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Está prendido un presidente. Silencien el micrófono, por favor. A las 10 horas la concreté con... Apagar los micrófonos. Esta sería, bueno, la variante definitiva, que tomaría aproximadamente
3 meses construirla. Obviamente tiene esa falta, tiene ya la incorporación, tenemos un presupuesto aproximadamente de $500.000 para esta variante. La segunda variante es un poco más abajo. No, la 2. Esta es la segunda variante que se aplicaría. En este sector de aquí no existe un deterioro tan rápido, no hay una socavación tan rápida, ¿no? Pero en el futuro, obviamente, podría presentarse daños. Nosotros calculamos que podría tomar hasta 2 años un deterioro de ese margen derecho del río, y que obviamente pondría en peligro la vía original, que ustedes la pueden ver que está pegada. Esto de aquí ha estado así. No podemos marcarla ahí un poquito. Cursor, por favor, el cursor. Pega Esta es la vía original, como la pueden ver, pero como el caudal del río no llega con tanta fuerza, el efecto de la erosión regresiva no es tan fuerte, pero ya queremos diseñar una solución permanente. Entonces se plantea también esta segunda variante, que permite, que incorpora más hacia el talud la vía, y que ya es, como ustedes pueden ver, se conecta con el tramo al final, que ya está muy metido, entonces ya no se sugiere un riesgo. De esta manera nosotros podemos garantizar de que este proceso que se causa por el colapso de la cascada, y que obviamente está generando pues un socavamiento muy acelerado del margen derecho del río, y que puede poner en peligro la vía, ya hemos actuado con la diligencia suficiente y con las opciones suficientes para poder tener una vía temporal en el caso de que la vía nueva no esté lista y llegase a colapsar el talud de la vía actual. Eso es básicamente, ¿no? Sí, perfecto. Estos son el cronograma de intervención para su conocimiento. Entre la semana del 11 de mayo al 17 de mayo tuvimos la visita técnica por parte de nuestros especialistas. Nuestro viceministro de Infraestructura también estuvo ahí presente para revisar primero, junto con los consultores, cuál era el mejor trazado. Teníamos un trazado inicial que no nos terminó de convencer, porque preferimos que esté lo más al interior del talud la vía. Entonces eso fue lo que se revisó entre los trabajos que se vinieron realizando, ¿no? Entre el 18 de mayo y el 24 de mayo, o sea, hasta el día de ayer, estamos coordinando con las entidades involucradas. Ustedes saben que aquí Petroecuador, OCP, están trabajando porque ellos también están diseñando su trazado de los oleoductos. Entonces hay que trabajar coordinadamente para que se respeten distanciamientos y se respete el trazado que cada una de las instituciones estamos haciendo para nuestros propósitos pertinentes. Estamos pues entre el 18 y el 24 de mayo se presentaron los prediseños de las variantes propuestas. Eso es lo que hemos venido analizando y que les mostramos, tanto la variante 1 definitiva, la variante 2 definitiva y el camino piloto que les mostramos, para que nuevamente, en caso de que se vaya la vía, ya vamos a tener eso abierto y no se va a perder la conexión. La definición de la ruta definitiva en virtud de las variantes OCP y Petroecuador, como les mencionaba, y entre el 25 de mayo y el 31 de mayo, o sea, en esta semana, estamos declarando la emergencia, ya ejecutando la logística de intervención. Eso significa que estén llegando los equipos para la apertura de trocha en la vía temporal, en la vía piloto, los diseños definitivos que se están trabajando con los consultores, el inicio de ejecución de la ruta piloto, como les mencioné, tentativamente 20 días, pero yo creo que eso lo vamos a reducir considerablemente, porque al inicio habíamos pensado hacerlo con maquinaria propia, pero por un tema de agilidad y de tiempo no queremos arriesgarnos, entonces lo vamos a hacer con las máquinas que están ya ubicadas en el sector por las emergencias que estamos tratando. Obviamente el inicio de actividades expropiatorias, y entre el 1 de junio en adelante haríamos ya el trabajo de las dos variantes definitivas que tentativamente estarían ejecutadas en 3 meses de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado. Entonces, de esta manera nosotros presentamos una solución temporal emergente que ya comienza a trabajar desde el día de hoy,
y presentamos 2 soluciones definitivas para el trazado y para evitar que se pierda la conectividad en este sector. Con respecto al segundo punto del orden del día que me toca exponer, por favor, Augusto, ¿no? ¿Tienes ahí algo? No. No, vamos primero con las emergencias. Primero, a ver, sobre la vía Papayacta-Baeza, tenemos, esa es la primera emergencia dentro de la provincia del Napo, tenemos un avance del 55%. Esta vía tiene el tráfico abierto las 24 horas, no hay problema de tránsito, y el plan para ejecutar y para terminar su obra está calculado el 21 de agosto. Durante el tiempo de emergencia COVID no hemos podido avanzar bien en esa vía porque hubo mucha preocupación por parte de los ciudadanos de ese sector por posible contaminación, posible contagio. Entonces hubo una renuencia por parte de los habitantes en avanzar en esta vía. De esta manera se tuvo que pues coordinar un aplazamiento de esta obra que tiene pues un presupuesto de $6.254.000, que ya se pagaron los anticipos y que se está ejecutando a un 55% en este momento. Nuestro objetivo es que el 21 de agosto esté concluidos todos los puntos críticos. Ustedes deben de recordar que el sector de Yaguana es el más grave de todos, en el cual se ha avanzado considerablemente. En ese sector tuvimos restricción de tráfico durante algunos meses con horarios para poder pasar. En este momento está completamente habilitado el tránsito. La segunda emergencia es la emergencia entre Baeza y Cotundo. Esta obra tiene un 40% de avance. Nuestro objetivo es concluirla el 26 de agosto y ciertamente tiene un tráfico cerrado en este momento en el sector de Guacamayos, porque se fue la vía. Ustedes conocen que ahí estamos trabajando en el talud. En el talud se ha planificado hacer 16 terrazas, 14 ya están completamente concluidas. Y lo importante en este trabajo es que, y como lo hicimos con una visita, nos acompañó el asambleísta de Peñafiel, nos acompañó el asambleísta también del Napo, César Solórzano, nos acompañó el asambleísta Gabriela Cerda también. Ellos pudieron darse cuenta de que el proceso que hemos diseñado para la reparación completa de ese sector puntual era primero la estabilización del talud. Este es un talud que con las lluvias siempre generaba deslizamientos. Cuando cae material desde el talud, se va destruyendo la carpeta, se puede destruir también la mesa, que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, la propuesta nuestra para generar una solución definitiva fue justamente estabilizar este talud mediante un proceso de construcción de terrazas que ya está por concluir, y una vez que terminemos ese proceso de terrazas, podremos pues atender la vía y ya tener la tranquilidad de que no va a seguir cayendo material que la destruya. Nuestro objetivo es que el 15 de junio ya tengamos aperturada esa vía en el sector de Guacamayos para poder tener conectividad. Entendemos que eso es una molestia para los habitantes, pero estamos trabajando en una solución muy importante, una solución que no se había tomado en cuenta anteriormente y que creemos que va a ser una solución definitiva para el problema de este sector particular. Con esto solucionado, vamos a tener pues una estabilidad mayor en la vía. La tercera emergencia es la de Lumbaqui y La Bonita. Tenemos un avance del 75%, esa es una vía que está muy avanzada. Esperamos que en 2 meses más podamos concluir esta obra y entregarla en julio 15 aproximadamente, bueno, julio 25 por ahí, tener ya terminada esta obra que también tuvo que ser suspendida por la emergencia COVID, todavía está suspendida. Entonces, nuestra opción o nuestro plan, presidente. Entonces, sobre la Lumbaqui y La Bonita, nuestro objetivo es que todas estas obras podamos retornar desde el 1 de junio con su operación. Estamos sacando los permisos y obviamente usted sabe que es el COE provincial el que tiene que aprobar para pasarlo al COE nacional, con todas las medidas de seguridad. La única obra que no se detuvo fue la emergencia de Baeza Cotundo.
esta obra pudimos mantener el trabajo y eso fue muy importante porque logramos avanzar con las terrazas. Y el hecho de haber restringido la circulación, como igual estaba restringida por la situación sanitaria, nos permitió avanzar con una velocidad mayor, porque en el hecho de estar trabajando en un talud y permitir tráfico es peligroso. Puede caer material si es que hay tráfico. Entonces, por eso teníamos que cerrar la operación, teníamos que cortar el trabajo en las horas que estábamos dando tráfico. Entonces, eso provoca, pues, ciertamente un retraso. No se puede trabajar en la noche, no hay suficiente luz. Entonces, durante el tiempo logramos mantener con medidas de bioseguridad estrictas y principalmente porque los trabajadores no se movían hacia otras zonas, sino que era de la obra al campamento y del campamento a la obra. Entonces, no tenían contacto con más gente durante su trabajo. Ahora, queremos presentarles también, porque los tramos que ustedes nos indican corresponden también a otros tramos adicionales a las emergencias, y para eso tenemos nosotros dos proyectos CAF financiados por este multilateral, que consisten en el modelo de mantenimiento por resultados. El mantenimiento por resultados consiste en un sistema en el cual se hace un concurso para que durante el primer año la empresa haga una rectificación completa de la vía y durante 4 años se mantenga en la misma vía dándole mantenimiento, dándole conservación. De esta manera ya no nos tenemos que preocupar que termine el arreglo y luego quién lo conserva, sino que lo va a conservar el mismo que hizo el mantenimiento original. Entonces también tiene un incentivo muy claro de hacer un buen mantenimiento original, de que su puesta a punto sea muy profesional, muy bien hecha, porque el hacerla bien de inicio en ese primer año le va a permitir tener un costo inferior en los siguientes 4 años de mantenimiento. Entonces, es un buen modelo. Ya tenemos con éxito firmados 2 contratos, uno en Esmeraldas, el otro en Chimborazo, firmados y ya empezando a trabajar, Dios mediante, en este mes. Ya recibimos propuesta para Manabí, que estamos también por adjudicarlo, y el próximo concurso que nosotros queremos sacar es justamente el de Sucumbíos Napo, que va desde la Y de Baeza a Lago Agrio. Entonces aquí, esto de aquí corresponde a 160 kilómetros, beneficia a 2 provincias, obviamente, a Napo y a Sucumbíos. Es una obra que tiene un plazo de 5 años, como lo comenté, primero de rectificación, 4 años de mantenimiento, y tiene un total de 20.620.000 es el presupuesto, con 1.200.000 de fiscalización. En este momento ya nosotros tenemos listos los estudios. Estas particularidades que han pasado en la zona, como lo del río Coca, que nos está socavando, obviamente nos genera una actualización en el estudio, porque esa vía pasa por ahí. Entonces, tenemos que hacer una actualización, porque esto no estaba considerado previamente dentro del estudio inicial. Esto es algo que ha sucedido en este último mes, ¿no? Con una gran aceleración, ¿no? Por eso nuestra necesidad de intervenir muy rápido en esa vía piloto. Entonces, nosotros vamos a hacer esta actualización para que justamente el nuevo trazado quede con estas vías variantes que vamos a hacer, y estamos analizando si tal vez la segunda variante se termine ejecutando con el proyecto CAF y ya no lo hacemos nosotros, sino que solamente trabajamos en la primera variante. Eso lo debemos de decidir entre hoy y mañana, porque obviamente también tenemos que presentarlo a la CAF, y la CAF, el proceso aquí es que la CAF nos revisa los estudios, nos da una no objeción a los pliegos, y con esa no objeción nosotros ya podemos subir el concurso hacia quienes estén interesados, ¿no? Nosotros estimaríamos que esto de aquí, Dios mediante, con todo lo que está sucediendo en el país, podríamos subirlo en el mes de julio. Porque también con los temas de los recursos, pues nosotros estamos haciendo unos ajustes. Y eso cubriría la parte que nos indican, ¿no? No. Perdón. Y falta el segundo proceso CAF, que lo tenemos. Este va... De Baeza al Pena y desde el puente Guatara por la entrada a Orellana. Como dice ahí, va desde la Y de Baeza hasta Tena, la Y de Narupa y el puente Guataraco. Entonces aquí son 165 kilómetros, básicamente es en la provincia del Napo. Esta es una obra de $30 millones en el mismo sentido, durante 5 años.
primer año de mantenimiento integral y sí 4 años de conservación. Esta obra de aquí están los estudios también aprobados. Estamos afinando el presupuesto para luego pasarlo a la CAF. Ahí obviamente tenemos que esperar que haya un techo presupuestario, pero está considerado para una gestión dentro del segundo semestre de este año. Entonces, con esto nosotros estamos cubriendo tanto la emergencia, informando acerca de la emergencia por el río Coca y por el colapso del ex Cascada San Rafael. Estamos también dándoles a conocer el avance de las emergencias que tenemos en el Napo y en Sucumbíos. Estamos informándoles acerca de los proyectos CAF que tenemos para el Oriente, y eso más o menos engloba todo el esfuerzo que estamos haciendo por las vías que ustedes nos han consultado en este momento. Muchas gracias, presidente. Estoy atento a cualquier inquietud adicional. Gracias, compañero ministro José Martínez. Le rogamos que Oiga, nos siga acompañando. a mí me dicen Gabriel, así que dígame Gabriel. luego se va. Señor ministro. Entonces, le rogamos que nos siga acompañando para cualquier inquietud. Gracias, presidente. Buenos días a todos los compañeros asambleístas y también el saludo a todos los comparecientes de este día. Sobremanera al compañero ministro también de Obras Públicas. Y yo quiero, primero que nada, presidente, agradecer la comparecencia. Creo que el pedido de los asambleístas ha puesto en evidencia de que sí se puede trabajar de manera ágil, de manera oportuna, de que sí se puede dar las respuestas necesarias cuando prácticamente la naturaleza nos amenaza de manera permanente en este sector a quienes transitamos por esta vía. Yo creo que la comparecencia del ministro nos ha despejado varias dudas respecto de qué es lo que se está haciendo de manera emergente y qué es lo que se va a hacer. Y por eso sí quiero reconocer como válida, como valiosa estas respuestas y esta información. Y entiendo, presidente y compañeros, señor ministro, entiendo que los técnicos bajaron por la carretera que nosotros siempre bajamos y han de haber constatado el estado crítico en la que se encuentra prácticamente desde Cuyuja hacia abajo hasta el sector en donde estamos pidiendo en este momento políticas de intervención emergentes, y ojalá que hayan podido también viajar un poco más hacia el sector del Reventador, porque la vía prácticamente está muy mal. Yo quiero hacer unas preguntas al ministro. Decía, las respuestas creo que sí nos satisfacen. Esperamos que en el tiempo y en los plazos que nos ha dado el ministro acá se cumplan. Presidente, yo quisiera pedir a todos los comparecientes y a la comisión de que todas estas respuestas se nos entregue por escrito, con fechas, con los cronogramas que nos han expuesto, porque caso contrario vamos a seguir aquí de comparecencia en comparecencia y los plazos no se cumplen. Ya nos dijo el Consejo de Planificación de la Amazonía, nos dijo la Secretaría Técnica que el programa de profesionalización, eso es más adelante, va a continuar, pero nunca tuvimos un documento por escrito. Para el ministro de Obras Públicas, una vez más, repito, la información que nos ha entregado es sumamente valiosa, pero queremos que los plazos se cumplan. Segundo, la contratación, tanto para las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, del proyecto de mantenimiento por resultados con créditos de la CAF, nos dijeron en algunas reuniones que tuvimos que se iban a contratar hasta el mes de noviembre del 2019. Pero, oh sorpresa, hoy en la información que nos ha dado el ministro,
es que a nosotros nos han dejado al último, como siempre, a la región amazónica. Nos han dejado para el último. Ya se ha dicho que ya hay contratación para Esmeraldas, hay contratación para Chimborazo, provincias que tienen una muy buena vialidad, pero que para nosotros todavía no sabemos si de pronto en el mes de julio, como decía el ministro, se harán estas contrataciones que estaban previstas hacerlo el año pasado. Esa es la una pregunta, ¿por qué se nos deja al último a nosotros? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con unos contratos que se hicieron desde Lago Agrio hasta Puerto El Carmen del mantenimiento de varias zonas críticas? No en el tiempo de usted, ministro Gabriel, sino en el tiempo del ministro Aurelio. Y desde allí venimos con esos problemas. No se terminaron esos contratos no se cumplieron, hemos venido fiscalizando, pero lamentablemente esa vía cada vez se va deteriorando porque iniciaron los trabajos, allí dejaron abandonados, con la lluvia está peor que antes de que empiecen a intervenir, y quisiéramos los sucumbienses, quisiéramos los transportistas que cada vez piden ayuda, una respuesta de qué es lo que va a pasar con esos procesos de contratación. Nos ha dicho que del Lumbaqui a La Bonita hasta el mes de julio posiblemente esté terminándose. También el otro tramo desde el Reventador, desde el límite provincial hasta el Lago Agrio, que tenemos algunos puntos en donde se está interviniendo, también se va a entregar, ojalá hasta el mes de julio, pero lo que sí queremos es que hayan respuestas concretas y se vayan cumpliendo los plazos. Esas preguntas, ministro, con todo respeto, porque la ciudadanía está pendiente de esta sesión, el transporte está pendiente de esta sesión y lo que quiere son respuestas. Sobre todo, presidente, reitero que todas las comparecencias y las respuestas los cronogramas deben reposar en la comisión para hacer un seguimiento. Muchas gracias en esta parte, presidente. Gracias, compañero presidente, compañeros asambleístas, señor ministro Gabriel Martínez. En este punto quiero saludar de manera especial a la compañera Amada Sánchez, quien es representante de la cooperativa interprovincial Ciudad del Cauca, y a todos los demás compañeros que en su debido momento van a intervenir. Bueno, yo quiero unirme a las palabras expresadas por el compañero Freddy Alarcón de que efectivamente toda la documentación de cada uno de los expositores o de los comparecientes, no solo en este tema, sino en todos, repose en la comisión para dar el seguimiento respectivo. Me parece que fue bastante clara la exposición principal, la preocupación que tenemos los habitantes de las provincias de Sucumbíos, Orellana y obviamente Napo por la situación que venimos atravesando en la parte en la zona del Reventador. Creo que las respuestas han sido bastante claras y concretas y con ello estoy de acuerdo. Nosotros como Orellana obviamente había pedido la vez pasada que se incluya en el punto de comparecencia del señor ministro lo que tiene que ver con la vía desde la ciudad de Coca hasta la ciudad de Quito, especialmente los tramos desde Papayacta, Baeza y Baeza hasta el río Guataraco. Eso de ahí, como sabemos, uno fue declarado en emergencia y otro tramo corresponde al crédito de la CAF. En el mes de marzo estuvimos haciendo la visita, como ya lo ha mencionado el señor ministro, a esta vía. Vimos que había un avance significativo en cuanto al mantenimiento y a la recuperación de esta vía, principalmente en el sector de Huacamayos, donde existe el mayor inconveniente, el mayor problema. Señor ministro, usted nos ha dicho que para el 15 de junio estaría ya habilitada la vía en el sector de los Guacamayos. Esto significa, señor ministro, y esta es una de las preguntas concretas que quiero plantearle, es de que en esta fecha nosotros, la provincia de Orellana, ya tendríamos habilitado, y obviamente la provincia de Napo también, tendríamos habilitado el paso
hasta la ciudad de Baeza y posteriormente a Quito. La primera inquietud. Y la segunda pregunta sí es un tema que ya nos preocupa desde hace mucho tiempo, señor ministro, con todo el respeto que usted se merece, pero el crédito de la CAF para lo que tiene que ver con el mantenimiento por resultados, creemos y nos sentimos que en ese tema estamos siendo relegados, estamos siendo aplazados en esta necesidad justa que tenemos los habitantes de Orellana. No conocemos el estado en estos días, en estos últimos meses, sobre lo que está la vía, pero con estas lluvias que tenemos, creo que esta se sigue deteriorando, señor ministro. Usted ha dicho que para el segundo semestre de este año se estaría yendo al proceso de contratación, pero lamentablemente eso nos preocupa. Ya han habido algunos plazos que no se han cumplido. Es verdad que estamos atravesando una situación de emergencia, pero a más de las pandemias que tenemos, a más de la crisis económica del país, se unió a esta crisis ambiental, producto del derrame del petróleo, se ha unido también este problema de lo que sucedió con el río Coca, el socavamiento y todo esto, y además las vías que tenemos en mal estado. De tal manera que, señor ministro, mucha precisión le pido en este tema de la contratación ya de lo que es el mantenimiento de la vía desde Baeza, de la 24 de mayo hasta el río Guataraco. En ese es mi segundo planteamiento, señor ministro, de manera puntual y concreta. Y compañero presidente, si quisiera que en este punto también se le permita actuar a la compañera Amada Sánchez como asambleísta por un día. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañero asambleísta. Le vamos a dar la palabra a la señora Amada Sánchez, presidenta de la Cooperativa Interprovincial Ciudad del Coca. 3 minutos, muy concreta, compañera, porque tenemos algunos comparecientes acá y quieren también seguir con algunos temas que debemos de tratar en esta sesión. Tiene la palabra, compañera. Agradecerle a usted, señor presidente Alberto Zambrano, por haberme otorgado el uso de la palabra. Quiero hacerle una pregunta al economista Gabriel Martínez referente al transporte. ¿Para qué fecha? ¿Cuál es su plan y protocolos que tiene el EMETOP para reactivar el transporte interprovincial e intraprovincial? También quiero saber qué tipo de ayuda tiene planificado brindar el EMETOP a las cooperativas de transporte interprovincial e intraprovincial debido a la paralización del servicio por la emergencia sanitaria del COVID-19 referente a los pedidos de Penacotit. Gracias, señor presidente, y gracias, economista Gabriel Martínez. Gracias, compañera, presidenta de la Cooperativa Ciudad del Coca. Le damos la palabra a la compañera asambleísta Gabriela Cerda. Gracias, compañero presidente, compañeros legisladores, un saludo cordial. Gracias también, compañero ministro, por comparecer a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para que pueda informar sobre estos acontecimientos que preocupan no solo a la provincia de Napo, sino a la región amazónica, por cuanto durante este año hemos vivido un año de emergencia, no solo por lo que ocurre el día de hoy, por el tema de la pandemia mundial, sino por las tantas peticiones que se han realizado por parte de la ciudadanía, por parte de las autoridades, a la cartera de Estado que usted la preside, como es el tema vial, compañero ministro. Si bien es cierto, nosotros el 8 de marzo del presente año realizamos una visita técnica al tramo que se le declaró en emergencia por cuanto justamente no podíamos transitar y varios días, varios meses nos habíamos quedado incomunicados con la capital y las provincias amazónicas. Siempre hemos recalcado, compañero ministro, que de la Amazonía se extraen los recursos naturales. Sin embargo, la Amazonía ecuatoriana es la menos atendida y la que más, reitero, aporta
al presupuesto general del Estado. Preocupante por esto, señor ministro, es que se había solicitado que usted pueda comparecer y pueda explicarnos cuáles han sido las acciones que se han realizado. Usted ya lo ha dicho, se han estado trabajando en algunos tramos, no se ha podido trabajar en el tramo de Papayacta-Baeza, por cuanto los mismos ciudadanos han solicitado de que se pueda mantener el control por el tema de contagios. Yo personalmente había hablado con el coordinador zonal de Zonal 2 de la cartera de Estado, como también con el señor viceministro Ricardo Paula, para que por favor puedan continuar los trabajos por cuanto, si bien es cierto, usted también conoce y todos los ciudadanos de la provincia, tanto Napo como Orellana, conocemos de que se fue la mesa que conectaba de alguna manera a la provincia con la parte alta y la parte baja, con los cantones Chaco y Quijos y los cantones de Tena, Archidona y Arrosemena, Tola. Sin embargo, compañero ministro, me preocupa mucho que no se hayan cumplido los plazos y que se haya burlado de la latente preocupación y esta necesidad que tiene la provincia de Napo, por cuanto cuando nosotros visitamos, usted y su equipo de trabajo se comprometió que hasta mediados de junio, ya lo dijo el compañero ministro, el compañero Peñafiel, de que el compromiso era de habilitar al menos un carril para que podamos transitar por esta vía. Hemos tenido grandes pérdidas de los productos de la zona, por cuanto no podemos conectarnos, reitero, con la parte alta. Lo que dificulta mucho también es el tránsito. Estamos viviendo la emergencia sanitaria y usted podrá entender de que la provincia de Napo no contaba hasta hace poco con un laboratorio que pueda determinar rápidamente y detectar quiénes están contagiados. Si es que hubiésemos tenido habilitado esta vía, se nos hubiese hecho mucho más corto poder trasladar las pruebas y no esperar mucho tiempo, y esto también evitar contagios en la localidad y en algunos cantones. Sin embargo, compañero ministro, yo quiero también aparte de que se haya vulnerado los derechos de la provincia de Napo, también recalcar el trabajo que han venido realizando los trabajadores pese a la pandemia. Pero quisiera, señor ministro, que ahora nos pueda confirmar. Usted ha dicho que hasta mediados de agosto estaría culminada la vía, pero nosotros lo que queremos saber, señor ministro, es que cuándo ya vamos a tener habilitada al menos un carril para que podamos transitar. Hemos regresado al pasado, estamos transportando nuestros productos de la zona a través de una tarabita. No podemos seguir arriesgando la vida de las personas y teniendo que darnos esta tremenda vuelta por Puyo, Baños, Ambato para poder llegar a la capital o conectarnos al menos con los cantones que tenemos en la parte alta con Chaco y Quijo. Señor ministro, por favor, queremos exigirle en este momento que pueda usted ordenar a las empresas quienes están trabajando en este momento, poder acelerar este trabajo. Sabemos el esfuerzo que están realizando, pero también pongámonos en los zapatos de quienes en este momento necesitan reactivarse económicamente. ¿Cómo podemos reactivarnos? Sumando voluntades, señor ministro. Quiero solicitarle en esta oportunidad ponerse en los zapatos de quienes ahora están con grandes pérdidas en el sector turístico, en el sector comercial, en el sector productivo, señor ministro, para que podamos apoyar a la provincia de Napo y podamos apoyar también a la región amazónica. Yo no quiero ser reiterativa porque el compañero Eddie Peñafiel ya le consultó y ya le expresó cuáles han sido las preguntas. Las preguntas también van en ese mismo sentido. ¿En qué tiempo ya tendremos habilitada la vía en el tramo de Baeza, Tena? Y adicionalmente, ¿cuándo es que ya tendremos firmado un contrato del famoso crédito CAF que siempre se nos está ofreciendo en este momento? Gracias, señor ministro, y esperemos que podamos seguir trabajando adecuadamente, de forma que podamos apoyar no a los legisladores, sino a la provincia de Napo, porque nosotros estamos acá para representarlos y estamos también para exigir que se cumplan sus derechos, como es contar con una vía de primer orden. Gracias, compañera asambleísta. Le damos la palabra al compañero asambleísta Absalón Campoverde.
Asambleísta Absalón Campo Verde, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quería, presidente, pedirle un favor primero. No sé si será posible solicitar que el ministro responda a las 3 preguntas de los colegas asambleístas que corresponde al norte de la Amazonía. Y una vez que le haya concluido con responder las inquietudes de los colegas del norte de la Amazonía, por favor, me den la palabra, porque corresponde a un tema del sur de la Amazonía, de mi provincia, Zamora Chinchipe, y quiero pedirle al ministro, con todo respeto, a ver si puede contestar las inquietudes que tengo, ya que parece que se lo convocó exclusivamente para responder inquietudes del norte de la Amazonía. Con todo respeto, presidente, quiero solicitarle este pedido. Correcto, compañero asambleísta. Entonces vamos a dar la palabra al ministro para que responda a las preguntas que han sido presentadas por los compañeros asambleístas y luego usted le hará la pregunta exclusivamente para su provincia. Compañero ministro de Obras Públicas, le damos la palabra para que... Presidente, primero quiero decir que hay algunos términos que se usan como burlado, que realmente me sorprenden, por decirlo menos. Porque yo he conversado con todos los asambleístas y han visto el compromiso que hemos tenido desde acá para poder sacar adelante estos temas. Esto aquí era una emergencia que se declara el año pasado, para la cual no recibimos $1 adicional. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas tuvo que dejar otros proyectos sin ejecutar para recoger $20 millones, que es lo que suma la intervención de las 3 emergencias. Tuvimos que dejar a otras provincias. Entonces, cuando se refieren que los dejamos al último, a la Amazonía, no es verdad, porque dejé de hacer obras en Pichincha, dejé de hacer obras en otras provincias para poder recoger esos $20 millones, porque las emergencias no están planificadas, no son parte de un presupuesto. Las emergencias se presentan como tal, como lo que son emergencias, como la que tenemos en este momento en el río Coca, y que nosotros sabremos de dónde sacar el dinero para poder ejecutarla, y que vamos a tener que sacrificar algún otro proyecto. Entonces, en esos términos yo no puedo aceptar que se diga que dejamos al último a la Amazonía, porque nosotros hemos sacado fondos de otros proyectos para poder fondear ese valor, porque no recibimos ningún tipo de dinero adicional en este sentido. Después, se lleva y se realizan estos trabajos, y ustedes conocen más que nadie lo difícil. ¿Qué? Está prendido un micrófono, presidente. En segundo lugar, con respecto a estas emergencias, ustedes saben lo difícil que es la Amazonía, el clima, las lluvias, lo difícil que significa trabajar en estas zonas. No solamente eso, sino que tenemos una emergencia del COVID que también atrasó los tiempos. Entonces necesitamos entender ese contexto. A nosotros, como MTOT, y al contratista, sea cual fuere, lo que le interesa es terminar más rápido. En eso todos tenemos el mismo objetivo. Para nadie es algo interesante, por decirlo de alguna forma, que se demoren las obras. Para nosotros no es rentable, no es favorable que una obra se demore. Tampoco lo es para la gente que construye, porque tienen plazos, porque tienen costos, porque tienen personal adicional que pagar. Entonces no se trata de un tema de que no hay voluntad de avanzar. Existe toda la voluntad de avanzar, pero obviamente hay dificultades que son propicias de la misma zona en donde estamos trabajando. Entonces, para entrar a las preguntas, pero quería dejar eso muy claro, porque simplemente y con todo el respeto a todos los asambleístas con quien tengo una muy buena relación, no puedo aceptar términos como burlado. Eso sí no lo puedo aceptar. No, al menos de parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas que yo presido. Con respecto a los plazos, nuevamente, asambleísta Alarcón pregunta por los plazos. Nosotros indicamos que, los dije en mi presentación, tenemos para la Papayacta Baeza el 21 de agosto, para la Besa Cotundo el 26 de agosto, y para Lumbaqui esperamos que esto también avance para julio 25. No solamente depende del ministerio. Ustedes saben que las obras se hacen un anticipo. En estas obras, a pesar del anticipo, que llegó 5 meses tarde y ya estaban trabajando las empresas por el compromiso que existió con la zona y por el compromiso que existió con
con la institución, ellos comenzaron a trabajar sin recibir anticipo durante 4 y 5 meses. Y hasta el momento, lamentablemente, no tenemos pagadas las planillas de algunas obras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar? ¿Cómo nosotros podemos avanzar cuando ya no es algo que es de nuestra competencia? Hacemos las insistencias, hacemos las gestiones, hacemos todo lo que podemos para que esto se pague, pero el contratista tampoco le puede obligar a trabajar si es que no tiene pagados sus planillas. Quiero que ustedes comprendan, porque ellos también tienen que pagarle a sus trabajadores, y yo no le puedo decir a alguien que trabaje sin pagarle. Entonces nosotros buscamos acuerdos, y esos acuerdos se hicieron desde los primeros meses cuando se les dijo con claridad que iban a entrar y que iban a ver su anticipo probablemente entre 4 y 5 meses. Y entraron, comenzaron a trabajar y han hecho más de lo que se ha correspondido por ese compromiso que existe con la ciudadanía. Entonces, los plazos están establecidos de esa forma y los vamos a pasar. Y si hay atrasos por razones climáticas o razones financieras, también se las haremos saber para que ustedes estén al tanto de lo que sucede. Pero los plazos lo hemos dado y en el caso del sector de Guacamayos hemos indicado que el 15 de julio se habilitaría un carril para poder tener esa conectividad que necesita la ciudadanía. Para nosotros es importante que exista conectividad. Nosotros durante la época de emergencia hemos atendido casi 600 deslizamientos a nivel nacional, con nuestros operarios trabajando todos los días para hacer sus gestiones y para hacer limpiezas y mantener las carreteras abiertas. Sobre la segunda pregunta de Freddy, nosotros nunca ofrecimos la CAF para 2019. Ese es uno de los proyectos que todos empezaron en este año, se fueron todos firmados en este año, y son 7 proyectos, de los cuales los 2 proyectos que continúan son los proyectos del Oriente, son los proyectos de la Amazonía, y quedan para el final, queda Cañar, queda la provincia del Cañar. Espero que no haya ningún asambleísta cañarejo aquí porque me va a reclamar, pero ese es el orden que tenemos y esa es la forma en que hemos venido avanzando. Entonces aquí no hay a nadie que se lo deje atrás. Esto se hace con estudios, se hace con una preparación técnica y hay carreteras como en la costa que son mucho más sencillas de diseñar, son mucho más sencillas de atender y que son de menor complejidad para terminar unos estudios. Los estudios en la Amazonía son más complejos, ustedes conocen cuál es la geografía de la Amazonía. Entonces hay mayor nivel de complejidad, los estudios se atrasan. Para nosotros es importante que esto salga adelante. Y tenemos 2 proyectos, no uno, 2 proyectos para la Amazonía con respecto a los CAF. Los contratos no terminados en sucumbidos. Ciertamente, asambleísta Alarcón, eso es lamentable, pasó antes de mi periodo, por fraccionar unos contratos y darle más posibilidad o darle espacio a los trabajadores, a los contratistas de la zona. Lamentablemente muchos de esos contratistas quedaron mal y ahorita tenemos que ejecutar terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo porque no han terminado las obras para las cuales fueron contratadas. Entonces, lamentablemente ahí hemos tenido un incumplimiento por parte de los contratistas y ciertamente falta un poco de gestión del director provincial para terminarlos a tiempo y luego poder volver a contratar. Mi compromiso es que revisar absolutamente cada uno de estos contratos, hacer las terminaciones unilaterales que correspondan para volver a contratar lo que es ese trabajo y así evitarlo. Lamentablemente en la administración anterior, por un tema de distribuir el trabajo, por decirlo de alguna manera, entre varios contratistas, se comete ese error y son contratistas que no tienen a veces la capacidad financiera para poder esperar un pago para poder ejecutar una obra. De lo que preguntaba Freddy, en junio 15 es el momento en que ya tendría conectividad porque ya se habilitaría el paso por Guacamayos. Nuevamente con lo de la CAF, creo que ya lo he explicado, nuestra fecha sería julio lanzar ese concurso. Estamos con muchísimas dificultades presupuestarias. El MTOP tiene el presupuesto en este año, el presupuesto más bajo de los últimos 10 años. Ese es el presupuesto del MTOP en este año. Nos han bajado 2 veces el presupuesto y nosotros estamos haciendo magia para poder continuar con algunas obras. Otras no las vamos a poder continuar. Pero nuestro presupuesto pasó del año pasado, de que teníamos 340 millones de dólares, ahorita tener 250 millones de dólares, porque nos han quitado en 2 etapas, nos han quitado presupuesto. Y sin embargo, nosotros tenemos planificadas estas obras que deseamos ejecutar. Con respecto a lo que preguntaba la señora Amada Sánchez, transportista,
nosotros como ministerio ya presentamos un protocolo de reactivación del transporte interprovincial e intraprovincial al COE Nacional, que es quien toma las decisiones con respecto a movilidad durante la emergencia sanitaria. Este protocolo incluye dentro de sus puntos principales un control al usuario, o sea, a la persona que se va a subir, que en los terminales terrestres solamente se permite el acceso de aquellos que van a usar el transporte, que se les tome la temperatura, que pasen por un túnel de desinfección o que pasen por un proceso de desinfección o de limpieza o de sanitización, como se conoce, que usen las mascarillas los usuarios dentro de la unidad, que vayan con el 50% del aforo en la unidad, que el chofer esté protegido por alguna mampara acrílica que evite el contacto con los pasajeros, que se respeten a rajatabla los límites, el inicio y destino, el origen y destino, para que no se recojan pasajeros en el camino. Y Dios mediante, si se aprueba este protocolo el día de hoy o durante la semana, nosotros ya podríamos empezar a funcionar el transporte interprovincial entre los cantones que estén en amarillo, Actualmente el transporte intraprovincial entre cantones que están en amarillo pueden ya circular. Entonces usted tiene el caso de Guayas, que tiene Durán, Guayaquil, San Borondón y Daule, que ya está funcionando el transporte intraprovincial, pero con el control que le menciono del 50% de aforo. Y dentro de las ayudas que usted consultaba, nosotros hemos trabajado con Abel Gómez, presidente de la Fonacotip, y dentro de los requerimientos de liquidez que se han venido pidiendo, justamente entran muchas industrias, entran muchos negocios, entran muchas personas jurídicas pequeñas y grandes, entran a esta situación de el fondo de $1.000 millones que se va a usar con el Banco del Pacífico, o que se accede a través del Banco del Pacífico, el 5% de tasa de interés, 6 meses de gracia, 36 meses de plazo, que se ha hablado justamente para que los transportistas también puedan acceder a estos créditos y de esta forma tener un capital de trabajo que les permita recuperarse. Nosotros hemos venido conversando con Fenacotip y eso es uno de los logros que se ha tenido, que se considere también al transporte dentro de estas líneas de crédito que menciono. Y bueno, yo creo que aquí he contestado la mayor parte de las preguntas. No, nuevamente, insisto, creo que las fechas están establecidas. La situación de pandemia, que no creo que podamos negar, ¿no?, que tiene un impacto en los plazos y en las ejecuciones, tiene pues obviamente un efecto en lo que sucede en las obras públicas a nivel nacional. No solamente son las obras públicas en el oriente, tenemos atrasos obviamente con el anillo vial de Santo Domingo, tenemos atrasos con el aeropuerto de Manta, tenemos atrasos con algunas obras que no han podido arrancar justamente por una condición sanitaria que las conocemos todos en el país y que para nosotros, quiero que por favor lo comprendan, no es que tenemos el deseo de que se aplace. Para nosotros lo más importante es coger, cerrar, entregar la obra a la ciudadanía y continuar con nuestros siguientes proyectos. Vamos a apretar lo más que podamos a los contratistas, pero ya les indico las limitaciones que nosotros tenemos para poder hacer que a veces ellos también colaboren, porque necesitan liquidez como todos en el país para poder ejecutar las obras. Nuestro compromiso con la Amazonía está claro no solamente en las obras CAF, sino ya en los $20 millones de emergencia que estamos ejecutando y, como repito, tuvimos que quitarle a otras provincias para poder ejecutar esas obras. No, y obviamente pues tenemos de ahí algunos puentes en Zamora, cosas un poco más pequeñas, pero nuestro presupuesto se ha reducido de manera importante y lo que vamos a intentar es crear esos espacios y que ustedes también nos puedan dar una mano para que haya una solidaridad por parte de finanzas y que esto podamos agilitarlo de la mejor manera posible en aras de que la provincia no quede desconectada. Con respecto al río Coca, no hay, con nuestra declaratoria de emergencia no nos va a llegar $1 adicional al presupuesto. Como ustedes entienden, eso nadie lo tenía planificado que iba a suceder. Eso es un evento de la naturaleza y que la regresión progresiva hace que se extienda 2,5 kilómetros atrás y comienza a afectarnos el fondo del río y comienza a
socavar. ¿De dónde vamos a sacar los fondos? De los proyectos actuales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder ejecutarlos, para demostrar que nosotros así tengamos que dejar alguna provincia un poco aguantada en sus proyectos. Esta prioridad no vamos a dejar de financiarla con la plata que tenemos acá. Entonces, ese es el compromiso que existe y obviamente yo entiendo sus molestias y las molestias principalmente de los ciudadanos, que en eso estoy completamente de acuerdo. Pero tenemos que trabajar y tenemos que intentar llenarnos un poco de paciencia y salir con estos temas, esperar estos plazos que se cumplan y decirles a la ciudadanía que lo que se está invirtiendo no es poco dinero y que las soluciones que estamos haciendo son soluciones técnicas que van a durar muchísimos años. Esa vía de Guaycamayos, como yo les mencionaba, deslizamiento tras deslizamiento. ¿Y qué es lo único que se hacía? Mandar un tractor para que coja y que limpie y se acababa el asunto. Y nunca se hizo una solución al nivel integral que estamos haciendo nosotros. Esto va a ser un cambio definitivo, por lo menos por una década, en la vialidad, en ese sector específico de la vía Quito-Tena. Entonces, con eso, yo, presidente, concluyo y quedo a la expectativa si es que usted desea alguna información adicional, por favor. Y gracias a las asambleístas por sus preguntas. Y estoy, obviamente, esperamos poder tener nuevamente un recorrido cuando ya tengamos más avances para que ustedes puedan precatarlos en persona. Señor presidente, hay un punto de información que ha solicitado el asambleísta Eddie Peñafiel e igualmente la asambleísta Gabriela Cerda para aclarar un tema. Alfonso, hay que activar el audio del señor presidente. Yo abro y me cierran el audio. Está activado ahí, presidente. Está activado, presidente, el audio. No, está activado. Yo lo activo y allá me lo cierran, pues, hermano. No, no está, por eso es que no activado, puedo comunicarme yo. Está activado. Ahorita se ha activado, pero no, me lo cierran, pues. Tiene la palabra el compañero Eddie Peñafiel. Hay que activar el audio a la asambleísta Peñafiel. Ahí está bien. Ya. Gracias, presidente. Decía que yo soy una de las personas que me gusta reconocer cuando se hace un trabajo. Señor ministro, estuvimos con usted y vimos esa enorme magnitud de ese trabajo que se estaba haciendo en el sector de Guacamayos y, verdad, una cosa es estar abajo y otra cosa es ya subir las escalinatas que se estaba haciendo. Yo creo que en el tema de emergencia, el tema ha habido, yo soy, insisto, de las personas que me gusta reconocer aquello. El tema de la CAS es la preocupación, señor ministro, que sí nos preocupa porque este es un tema que viene inclusive antes de la emergencia. Y yo no lo digo por mí, no lo digo por preocupación tanto personal, sino porque es un clamor, señor ministro, de los habitantes de la provincia de Orellana y también de los compañeros habitantes de la provincia de Napo. Pedirle, bajo la circunstancia que estamos atravesando y que la conocemos, de ajustar al máximo, que se pueda concretar. Ministro, me preocupa que se termine la administración y no podamos obtener la firma al menos del convenio, del contrato. Y eso es lo que pedimos que nos entienda y en lo particular que me entienda, ministro, es esa la preocupación fundamental. Eso nada más, presidente y señor ministro. Gracias, compañero Edith. Tiene la palabra la compañera Gabriela Cerda. Gracias, presidente. Señor ministro, yo me refería prácticamente al hecho de que nosotros en constantes ocasiones hemos estado solicitando información, tanto a la cartera de Estado a la que usted muy bien la preside, como también acá internamente en la provincia, y se nos ha informado. Me imagino que a usted le informaron que cuando empezó la emergencia sanitaria también nos quedamos sin guía. Eso dificultó mucho la comunicación, reitero, entre los cantones de la provincia de Napo. Y me siento burlada, ¿por qué, señor ministro? Porque en reiteradas ocasiones le había pedido información de cuándo estaría habilitada. Me dijeron en un mes, luego me dijeron en un mes y medio. Han transcurrido ya más de 2 meses y no tenemos una vía habilitada.
Yo sí, nuevamente reitero, apelo a su sensibilidad. Necesitamos habilitar al menos un carril. Y como todos mismos lo mencionan, reconocemos el trabajo que ha estado viniendo haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No solamente en este momento, sino desde hace algún tiempo, pero reitero, necesitamos tener habilitada al menos para comunicarnos internamente entre los cantones de la provincia de Napo. Esa es mi preocupación, señor ministro. Yo no quiero quitarle su tiempo, yo no quiero causarle incertidumbre, y yo lo que quiero en realidad es que tengamos una vía habilitada, al menos un carril. Usted nos ha dicho que el 26 de agosto tendríamos ya concluida la vía. Eso es lo que usted ha mencionado según los plazos. Pero yo quisiera sí conocer... la apertura de un carril asambleísta es el 15 de junio. Ya, el 15 de junio nos ha mencionado usted, pero yo le voy a recordar, el 8 de marzo usted mencionó de que íbamos a tener ya habilitada la vía a mediados de junio, y que posiblemente, si es que el tiempo nos acompañaba, íbamos a tener también ya prácticamente en un avance considerable de la vía, señor ministro. Por esta razón, yo nuevamente reitero, apelo a su sensibilidad. Quisiéramos tener una comunicación efectiva para que podamos apoyar no a la legisladora, sino a los ciudadanos que en este momento están solicitando que podamos tener esta vía habilitada, señor ministro. Simplemente eso, y espero de que este plazo se pueda cumplir. Gracias. Gracias, compañera asambleísta. Señor ministro, puede hacer la respuesta a las... Cuando nosotros visitamos, no había la emergencia sanitaria. Ese es punto 1. Punto 2. Cuando nosotros visitamos no se había ido la mesa. La mesa se va después de que nosotros visitamos. Entonces, ahí eso no estaba planificado. Como la situación de la mesa no era un tema que estaba dentro del proceso a atender. La mesa se va por un tema climático, por una lluvia pertinaz que obviamente lo obliga. Pero yo comprendo su pedido y vamos a trabajar para cumplir los plazos indicados. Pero sí quiero decir que no ha sido una falta de voluntad, pero cuando nosotros visitamos no estábamos ni de cerca pensando en que iba a haber el cierre como hubo de la economía y de los accesos y de los trabajos, como ya se presentó posteriormente por el tema de la pandemia. O sea, en esos momentos no estábamos ni con mascarillas, pues, ¿no? Entonces, sí estábamos con... Entonces, yo simplemente a lo que voy es que a mí me dijeron que en 1 mes y medio iba a estar habilitada, pero han transcurrido más de 2 meses y aún no está habilitada. Yo lo que sí quisiera solicitar es sinceridad, que nos digan en tal fecha vamos a tener habilitada, para que la gente también pueda conocer desde su misma boca, y pueda también planificar sus actividades. De acuerdo, las fechas son las que he planteado, asambleísta, y vamos a trabajar para que se cumplan esas fechas con la mayor dedicación y compromiso, asambleísta. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguna pregunta que hacía el compañero Eddie Peñafiel? No sé si le va a dar respuesta sobre estos programas de la CAT que específicamente le había hecho la pregunta. Entiendo nuevamente que lo de la CAP le expliqué que el plazo que tenemos planteado, nosotros debimos haber salido un poco antes, asambleísta Peñafiel, pero lamentablemente todo este tema de la pandemia nos ha atrasado por lo menos 1 o 2 meses con nuestras programaciones. Para nosotros debimos haber sacado 1 por mes. Pero lamentablemente esta situación que vivimos ha atrasado también el trabajo. El teletrabajo no es lo mismo que el trabajo normal, la facilitación de documentos, planos, la misma capacidad de ir y visitar el trabajo, de estar ahí y terminar los estudios. Todo lo que implica esta prohibición de circular para un tema constructivo es algo grave. O sea, yo no puedo hacer un estudio si no estoy en el sitio, si no están los técnicos ahí trabajando días, tomando mediciones, haciendo calicatas. O sea, tenemos que entender esa parte que sí nos atrasa, y que para nosotros, créame, que no es un tema que decimos así.
para algunos tuvimos que tomar la decisión, para no atrasarnos más, de lanzar el concurso de Manabí, que era previo al que vendría, que es el de Napo. Tuvimos que tomar la decisión y hacerlo poco más y diciéndole a la gente, tenemos que ir y tenemos que ir, porque no podían hacer tampoco, los oferentes no podían hacer sus propuestas si no pueden ir al sitio y hacer la inspección. Entonces, tuvimos que organizar un tema con todas las bioseguridades, con todas las protecciones y poder hacerlo. Entonces, estamos ahorita volviendo a retomar esa nueva normalidad, que significa todavía muchas restricciones, pero que para nosotros y que nos plantean nuevos plazos. Pero ese es el plazo que tenemos planteado. Yo no quiero ser más optimista con respecto a eso, más allá de que ya estamos terminando mayo, Eddie, y que estamos a un mes en el cual ya tendríamos que lanzarlo. Entonces, eso también tiene mucho que ver porque algunas de las la emergencia de Cotundo, Baeza-Cotundo, está en el mismo tramo. Entonces nosotros tenemos que intentar conciliar esos temas con el contrato de la CAF, porque usted sabe que no puede haber contrato sobre contrato. Entonces tenemos que conciliar eso ahí, dejando, por ejemplo, otras obras hechas y en lugar de pedirle que nos haga un asfaltado que tenía que hacer en la emergencia, que eso quede para la CAF y que la emergencia atienda a otro frente. Entonces, esa también es una dificultad que tenemos que sortear y que debemos de poder resolverla en lo que resta del mes de mayo y junio, obviamente. Pero ese es el plan, Eddie, poder tenerlo en ¿cómo se llama? En el mes de julio lanzado ese concurso. Ok, Julio. Gracias, ministro. Compañero ministro, le solicito de que esta información que usted nos ha dado a conocer a la comisión nos las haga llegar a Secretaría de la Comisión por escrito para ir evaluando las fechas que han pedido los asambleístas. Me parece, de acuerdo, presidente. Gracias. Gracias, señor ministro. Bien, vamos entonces, hoy hemos terminado con el tema de obras públicas. Presidente, la asambleísta ha solicitado. Talón, sí, tienes razón. Compañero Axalón, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas. Estaba olvidando más. Un gusto saludarlo. No sé si será posible. Yo quiero pedirle de favor. Yo sé que no fue convocado exactamente para responder posiblemente preguntas del sur de la Amazonía, sino directamente del norte. Y quiero pedirle, señor ministro, tengo 3 inquietudes, si es posible que usted me las conteste, que van dirigidas directamente desde la provincia de Zamora Chinchipe. Si es así, con su venia puedo continuar, señor ministro. O sea, puede hacer las preguntas, no le puedo decir que voy a tener todas las respuestas, ¿no? Pero preguntar puede. No son muy difíciles, Muchas gracias, ministro. Gracias una vez más. La primera pregunta, usted conoce mucho, ha venido acá a la provincia, conoce muy bien. La provincia sigue con el tema del puente del Destrozo, que es un puente pequeñito, usted lo conoce muy bien. Lamentablemente, ya se reactivó lo que corresponde a empezar los trailers de nuevo. Asambleísta, no lo escucho muy bien, se le escucha un poquito lejano. ¿Por ahí está mejor? Sí, acércate un poquito más al micrófono. Muchas gracias. Espero que por ahí esté mejor. Correcto. Le decía que la preocupación de mi provincia es en lo que corresponde a la vía, a la salida Zamora-Loja. Ahí tenemos el puente El Destrozo, que es un puente muy pequeñito y que hasta el momento, señor ministro, no se ha solucionado. Nos dijeron ya el año anterior que estaba el presupuesto, que era 1.200.000. Entendemos la situación de la pandemia, pero yo quiero, con todo el respeto, que no me informe a mí, sino le informe a la ciudadanía sobre este tema del puente del Destrozo, que tanta falta nos hace, ya que sobre él circula todo lo que corresponde a tráfico pesado, en este caso lo que corresponde a los trailers. La otra pregunta, señor ministro, corresponde a los 4 puentes que corresponden al cuarto eje vial, que están en la primera etapa del cuarto eje vial, ¿sí?
Exactamente. Ya en su página, en la página del EMETOP, encontramos que ya está el contrato con la empresa china. Sin embargo, nos quedan algunas inquietudes porque no se ha publicado. Entonces, la provincia quiere saber si eso va, es realidad lo que está ahí, que la empresa china los va a construir por 7 millones punto 2 y bueno, ahí prácticamente saldríamos ya con la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que es la última etapa, ministro, en lo que corresponde al puerto eje vial desde Bellavista hacia La Balsa, que es el puerto con el Perú. Y nosotros tenemos entendido, y porque las investigaciones que yo he realizado, ya la empresa, la constructora Cordero, tiene los estudios culminados. Tiene los estudios culminados. Los entrega al ministerio, pero no sé exactamente cuál es el motivo por qué no se reciben los estudios. Porque al momento que hemos dialogado con ellos, dicen, está culminado por un valor de $500,000. Resulta que están tratando de terminar unilateralmente con esta constructora Cordero, porque, entre comillas, diría yo, algo falta, no es tan bien, y quieren contratar otra empresa para que culmine los estudios. Y la constructora Cordero me ha dicho que están totalmente culminados. Bueno, entonces yo sí le voy a decir, porque... Solo déjeme culminar, ministro. Es que no, yo no puedo escuchar esas cosas, o sea... No, es que yo le estoy transmitiendo. Sí, pero usted me puede transmitir eso y yo la verdad es que me sorprendo, porque esto de aquí voy a hacer... Yo también estoy sorprendido. Pero déjeme contestarle, asambleísta. Solamente quiero culminar, nada más. Y como le decía antes, ministro, con todo el respeto, yo lo único que quiero, no solo que me informe a mí, sino a la ciudadanía que está ansiosa de saber. Lo único que dice que el contrato cuesta de esta constructora Cordero, me dicen que lo han hecho por 70 millones. Y que desde el ministerio se pide que se lo haga por 150 millones. Entonces yo estoy asombrado, ministro. Y yo creo que se asombra. ¿Quién es el ministerio? Que me dé el nombre. Sí. Deme el nombre del ministerio, la persona del ministerio que le dijo eso. No, a ver, escúcheme esto. No, díganle a los señores Cordero que le den el nombre de la persona del ministerio que le dijo eso. Justamente. Pero deme el nombre. Usted dice, yo les digo a ellos que me den los nombres porque usted me ha pedido nombres. Perfectamente. Entonces ahí estamos mejor para ir cuadrando, porque la verdad, así como usted se sorprende, yo también estoy asombrado. Entonces, sí, pero usted debió haberles preguntado, asambleísta, si ellos le dijeron eso, usted debió haberles preguntado, deme el nombre del señor del EMETOP que les está diciendo eso. Eso es lo que usted debió haberles preguntado. Porque los chismes pueden causar muchas suspicacias. Entonces, aquí, como yo le he pedido, como yo les lo he pedido, usted me da los nombres de los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que le dijeron eso a la consultora. 2, la consultora ha venido haciendo un trabajo que no es recibido por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuestiona la calidad de los estudios. No es solamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que cuestiona la calidad de los estudios. Es el BID, que es el que está ofreciendo la línea de crédito. Entonces, no es que estamos diciendo una sola institución porque hay fallas, hay temas incompletos, hay cosas que no están bien hechas en ese estudio. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes que nosotros recibamos estudios mal hechos que no corresponden a la realidad contratada, que no justifican su contratación ni el anticipo que se les ha entregado para ejecutar esos estudios, y que el BID tampoco los aprueba? El BID. No me crea a mí, créale al BID. Entonces, aquí hay dos cosas muy claras, muy claras. Los señores de la consultora fueron contratadas para algo que no lo han entregado. Entonces, como no lo han entregado, nosotros tenemos opciones. O terminar unilateralmente, porque no terminan de hacer el trabajo. No terminan de hacer el trabajo. Se les ha dado plazos, se les ha dado extensiones, se les ha querido ayudar de un montón de formas para que puedan concluir y no lo han hecho. Entonces, yo sí le voy a pedir, asambleísta, que usted me dé los nombres de la persona
que supuestamente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le dijo que tenían que hacer lo que usted describió. Para poner las cosas con nombre y apellido y no hayan suspicacias ni nada, porque aquí así hay que ser, así hay que ser. Entonces, yo le informo que no solamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien cuestiona la calidad de los estudios, los cuestiona también el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que va a financiar esa obra, Dios mediante. Con respecto a su pregunta número 2, los puentes están contratados, estamos esperando el anticipo para que funcione, para que se comiencen a trabajar. Eso ya está firmado, estamos esperando el anticipo para que el contratista pueda ejecutar la obra. Y con respecto a su pregunta número 1, nosotros teníamos el presupuesto, pero como lo expliqué en mi intervención, si estuvo atento, nos han quitado casi 100 millones de dólares en presupuesto y obviamente hemos tenido que hacer recortes. Ministro, no se me altere porque no es para alterarse. No, ¿cómo no va a ser para alterarse? Perdóneme. Pero si usted... No. ¿Cómo? Por supuesto que es para alterarse. Si usted viene y me dice que en el ministerio han dicho eso, yo lo mínimo que le puedo exigir es que me dé el nombre de la persona, pues por favor. Yo le estoy hablando con todo respeto. Por favor, presidente. Compañeros, ministro y compañeros asambleístas. Con todo respeto, ministro. Debemos de actuar con respeto. Señor ministro, yo... con respeto, pero no me alza la voz, pues. Yo sí escucho, ministro. Pero yo señor ministro, yo sí le pido, señor ministro, de que nos entendamos y nos respetemos mutuamente. Desde el inicio le dije con todo ha pedido la palabra el compañero asambleísta que es miembro de la comisión, por eso le da. Señor ministro, si hay algún malentendido, usted debe de hacer todas las investigaciones y converse personalmente. Yo le voy a dar nombres y apellidos, presidente, no se con el compañero asambleísta para que usted también haga su investigación dentro de los malos funcionarios, si lo hay o no lo hay dentro del ministerio. Pero sí quiero que esta sesión se lleve con cordura y con respeto para todos, así como lo hemos venido haciendo. Yo le agradezco, presidente, pero jamás es mi costumbre faltar el respeto a nadie, cuidado, a nadie. Con el debido respeto pregunto todas las incógnitas que se tiene acá y que lógicamente por eso le pedí, ministro, desde el inicio que se digne aceptar las preguntas, pero no es para alterarse porque no hay razón. Que voy en buena hora lo que usted me ha dicho y yo le tomo su palabra. Voy a ir a la constructora porque ellos me dijeron que lo han hecho al trabajo con la venia de los técnicos del BID. Mire, entonces yo lo único que quiero es, una vez más, ministro, no me informe solo a mí, sino a la provincia, que estamos deseosos de saber, nada más. Y luego de eso, voy a seguir en el caminar y le daré nombres y apellidos con mucho gusto y no tengo razón de alterarme por nada del mundo. Por suerte a mí no me asustan estas cosas, sino son las inquietudes que tiene la provincia y que por supuesto para eso estamos nosotros, para realizar las mismas y luego de eso llegar a un feliz término. No es otra cosa. Yo, y con mucho gusto le digo, le tomo la palabra, voy a seguir en este caminar que estoy en la investigación y luego le daré, ministro. Entonces, muchas gracias por todo lo que ha podido informar, pero yo creo, sí, me dejó mucho que decir la actuación suya. Le agradezco, presidente, muchas gracias. Gracias, compañero asambleísta. Bien, agradecemos también la presencia del señor ministro de Obras Públicas a las respuestas que ha dado al señor asambleísta Absalón Campoverde. Presidente, le pido la palabra. Siga, compañero ministro. Presidente, mi ánimo nunca es de polemizar, pero sí de hacer precisiones. Porque si se hace una conjetura o una aseveración como la que le han indicado los contratistas al asambleísta Campoverde, creo que mi mínimo derecho es exigir el nombre de la persona que haya solicitado, porque es el nombre de la institución en el que está en juego. Entonces, si me altero o si usted pensó que me he alterado, es porque yo sí demando que haya precisión para actuar como corresponda. Y por supuesto, le estoy informando que no es como los señores dicen.
porque yo he hablado con la gente del BID y yo he conversado con los técnicos del BID, quienes a mí me han manifestado todas las falencias que tiene ese estudio asambleísta Campo Verde. No lo he escuchado, yo he estado sentado con ellos, con la gente del BID, y ellos me lo han manifestado de esa manera. Entonces sí, obviamente me molesta que un contratista que no está cumpliendo haga ese tipo de aseveraciones, peor sin dar precisiones. Si el tono mío hace resultado molesto para algunos, les pido disculpas, no ha sido mi intención faltarle el respeto a nadie, pero sí creo que tengo el derecho y la obligación de exigir nombres si es que se hacen ese tipo de aseveraciones, presidente. Muchas gracias.